prepárate para sumergirte en una experiencia fuera de lo común. Este video es parte de una fascinante serie en la que revelaremos extractos impactantes de conversaciones íntimas entre almas estelares, encarnadas en la Tierra, y sus familias cósmicas, más allá de nuestro mundo. Todo esto ocurre bajo la atenta supervisión y protección de guías espirituales, seres de altísimas frecuencias que, aunque no están encarnados, velan como guardianes de estas almas especiales. En estos encuentros, exploraremos lo inexplorado, revelando conexiones que desafían los límites de la realidad conocida. No buscamos que creas ciegamente en lo que verás. Nuestra misión es compartir, y queda en tus manos y en tu libre albedrío decidir qué piezas encajan en tu propio rompecabezas de la verdad. Atrévete a descubrir lo que se esconde más allá del velo y deja que la curiosidad te lleve a nuevas dimensiones de entendimiento. Este es solo el comienzo de un viaje que te cambiará para siempre. A petición de la protagonista de esta historia, y por motivos de discreción, llamaremos a este ser Cristina. Ella es una mujer que vive en España, madre de 3 hijos, y que desde muy joven enfrentó desafíos que la forjaron con gran fortaleza. Se casó siendo muy joven, pero su matrimonio se quebró debido a los problemas de su pareja, lo que la llevó a asumir la responsabilidad total de su hogar y sus hijos. Años más tarde, cuando sus hijos aún eran adolescentes, su esposo falleció. Sin embargo, Cristina nunca se rindió. A pesar de las adversidades, siguió adelante, enfrentó la vida con valentía, y hoy no solo es madre, sino también abuela de 2 hermosos nietos. Cristina ha decidido compartir su historia con nosotros con un profundo propósito: que su experiencia y su conexión con su familia estelar puedan servir de guía y apoyo a otras semillas estelares que, al igual que ella, buscan respuestas y claridad en temas espirituales avanzados. Estos son temas que pocos se atreven a compartir abiertamente. Como siempre decimos, lo que aquí se presenta son las vivencias de Cristina, su realidad personal. Ella no lo hace para convencer a nadie, pues en este nivel de información no se trata de creer o no creer. Eso lo dejamos para las religiones. Aquí se trata de que cada uno de nosotros debe armar su propio rompecabezas de la realidad, encajando las piezas que resuenen en nuestro interior. Lo que no encaje, simplemente déjelo pasar y continúe cuestionando, porque ese es el camino hacia el verdadero autodescubrimiento. Es fundamental tener en cuenta que este relato es una comunicación privada y personal entre Cristina y un ser de la familia estelar Caristus. No estamos hablando en nombre de toda una raza estelar, sino de una experiencia individual. Aún así, a través de esta historia,
podrán vislumbrar cómo piensa un Caristus en ciertos aspectos, cómo se distingue de otras razas estelares y también qué los une en su esencia. Cristina, con su valentía y su deseo de compartir, abre una puerta para que todos aquellos que se sienten conectados con estos temas puedan avanzar en su propio camino de autoconocimiento y expansión espiritual. España, 26 de septiembre de 2023. Mi nombre es Darinael. Pertenezco a la raza estelar conocida en la Tierra como Caristus. Somos los guardianes y habitantes del Sol 13, de la estrella o planeta Júpiter, como ustedes lo conocen, el cual posee pequeñas lunas que también cuidamos y protegemos. La más avanzada hasta este momento es Europa. Cobot es nuestra ciudad principal, ubicada tanto en nuestro planeta principal, así como en una de nuestras lunas. Cobot es el lugar donde toda la vida se evalúa y se organiza. Somos más de 3.5 millones de habitantes y muchos de nosotros estamos en la Tierra. Algunos estuvieron aquí antes y muchos estamos aquí ahora. En mi vida anterior fui conocida entre los humanos como Sara, una mujer rebelde que causó gran conmoción. Morí en la Tierra y regresé a mi estrella o a mi planeta. Entiendo que todo lo que está sucediendo en la Tierra tiene un propósito, pero como guardianes de este cuadrante, no podemos permitir que las cosas continúen de la misma manera. Por ello, hemos decidido intervenir de manera más directa, encarnando como humanos y haciendo lo que mejor sabemos hacer: continuar siendo nosotros mismos, sin alterar nuestra esencia. Nuestra civilización se podría definir como profundamente espiritual. Nos consideramos los ancestros de muchas razas con apariencia humana. Somos tan antiguos como el tiempo mismo, existiendo desde siempre. No hay un punto en el que pueda decirte cuándo comenzó nuestra raza o desde cuándo estamos aquí. Simplemente hemos estado siempre. Con el tiempo, muchos de nosotros hemos evolucionado hasta el punto de que a menudo solo se nos percibe como esferas de luz brillante o seres alados. Somos energía crística en su máximo potencial. Somos una energía que transforma, que cambia y que protege. Sin embargo, este concepto no está relacionado con ninguna religión impuesta en la Tierra. Estamos separados de ellas y, en cierto modo, en desacuerdo, ya que muchas religiones guían a los humanos para absorber su poder, alejándolos de la misma energía que ellos mismos tienen para hacer cambios, ser guías y evolucionar hacia una espiritualidad más elevada. Para facilitar nuestro camino, a menudo encarnamos en la Tierra como parte de nuestro proceso de crecimiento, porque deseamos ir más allá. Sabemos que no hay límite para la expansión del alma y entendemos esto con claridad. A menudo ocupamos varios cuerpos al mismo tiempo. También comprendemos muchas otras situaciones temporales o líneas de tiempo más difíciles. Esto no nos detiene. Sentimos la responsabilidad de actuar, de intervenir, tanto por nosotros como por los demás, y para el bien mayor de la evolución de las razas que hemos decidido proteger. No solo velamos por la Tierra, sino también por los 13 planetas en este sistema galáctico. Hola Darinael, muchas gracias por estar aquí y por compartir conmigo esta valiosa información. Entonces, como parte de la raza Caristus, ¿mi cuerpo se encuentra en alguna de las lunas de Júpiter o en el propio planeta? ¿Cuál es mi propósito en todo esto? Antes de responder a tu pregunta, es importante aclarar que nuestra entrada a la Tierra es distinta. Nosotros, como Caristus,
manejamos la energía de una manera mucho más avanzada que otras razas estelares. Podemos crear un cuerpo desde cero, utilizando nuestra conciencia para manipular la energía. Tenemos un control profundo sobre ella, lo que nos permite moldear la materia a nuestra voluntad, sin necesidad de tecnología, simplemente con el poder de nuestra conciencia. En tu caso, tu cuerpo reside en Qobot. Mientras tu cuerpo físico permanece aquí en reposo, tu conciencia se manifiesta en la tierra, viviendo la experiencia de ser alguien en este plano. Muchas veces, cuando sueñas, regresas aquí, lo que percibes como una espesa neblina blanca con destellos de luz brillante es, en realidad, tu regreso a este espacio, al lugar donde habitamos los Caristus. Tu cuerpo original está en este lugar, pero tu conciencia habita temporalmente en tu cuerpo humano. Es probable que en sueños hayas sentido que estabas rodeada de una bruma luminosa, pero no es que estuvieras entrando al paraíso, sino que estabas atravesando la densidad en la que existimos los Caristus. Vas y vienes entre planos con frecuencia, y en esos momentos accedes a muchos niveles de existencia simultáneamente. Esto es la razón por la que, al despertar, a veces te sientes agotada, como si hubieras estado viajando en sueños. Nosotros no utilizamos los conceptos de densidades que emplean en la Tierra para medir los niveles de conciencia. Sin embargo, para que puedas entenderme, te diré que, desde tu perspectiva, podríamos ser considerados como seres de séptima u octava densidad. Aunque estos términos son útiles para darte una idea, en realidad nos parecen limitantes, ya que nuestra comprensión de la conciencia trasciende esas categorizaciones. Solo lo menciono para que puedas tener una referencia sobre el nivel de conciencia que tienes como Caristus. Desde que estoy en la Tierra he estado recibiendo lo que parecen ser mensajes o palabras que me repetían. Tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Luego, aproximadamente 3 años después, sentí que me decían, ya falta poco. No tengo idea de a qué se referían estos mensajes, ni por qué los recibí. ¿Podrías ayudarme a entender qué significan y a qué se refieren? Antes de darte una respuesta concreta sobre las palabras que han llegado a ti, quiero recordarte que estás en un constante flujo de energía, un movimiento perpetuo hacia la evolución. A cada paso que das, a medida que confías más en ti misma y te escuchas con mayor profundidad, esa energía dentro de ti crece y alimenta tu ser. Cuanto más expandes tu conciencia, más te acercas a convertirte en aquello que tanto anhelas. Hace muchos años, alguien de nuestra raza se presentó ante ti. Te dijo que venía de más allá de este mundo. Siempre buscamos comunicarnos con aquellos a quienes queremos. Tal vez, en este momento, los nombres que te mencionaron no tengan mucho sentido, pero el tiempo te los revelará. Al igual que lo hicieron en su momento Disnael o Jazier, quienes aparecieron en tu vida de forma sutil. Tu vida ya está cambiando, aunque tal vez aún no lo percibas con claridad. No es que vaya a cambiar, sino que ese cambio está ocurriendo ahora mismo y es tu resistencia a él lo que no te permite verlo plenamente. No se trata de cambios externos, de las situaciones que vives, sino de algo más profundo, un cambio interno. Este mensaje es para ti, porque la energía en tu interior, la conciencia que habita en ti, está despertando. Comenzarás a ver más allá de lo que ya ves, pero es posible que el miedo te haga resistirte a ese despertar. No temas, no le tengas miedo a la oscuridad, porque es una parte necesaria de la luz. Sin una, la otra no podría existir en este plano tan dual como lo es la Tierra. No necesitas huir de nada,
Solo enfrentarlo con firmeza y reconocer tu poder. El poder que reside en ti no puede medirse ni verse con ojos humanos, porque es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Es un poder crístico. En la tierra se habla a menudo de los cristil, pero son pocos los que han encarnado. Considérate uno de ellos, tomando unas vacaciones, enfrentándote a situaciones que, aunque conocidas para tu ser más profundo, resultan extrañas y desafiantes en este cuerpo que no recuerda todo lo que ha vivido. Si estos seres se presentaron ante ti, es porque sabían que tenías la capacidad de enfrentarlo. Nada que llegue a ti está fuera de tu alcance. Todo lo que se manifiesta en tu vida es porque ya has liberado una parte de ti capaz de comprenderlo. No luches contra ello. No trates de entenderlo con la mente humana, que a veces es limitada. Simplemente recibe la información sin resistencia, sin complicaciones, sabiendo que siempre tendrás la capacidad de integrar todo lo que te llega. Tu vida cambia en el momento en que tu conciencia se expande, y ese momento es ahora. Entonces, ese chico que apareció de la nada y de la misma manera desapareció hace muchos años, el que me dijo que venía de ahí arriba, ¿es uno de los dos que me has mencionado antes? ¿Podrías decirme algo más al respecto? Era uno de los nuestros, como te mencioné antes. Muchas veces intentamos comunicarnos con ustedes allá abajo, para que no olviden de dónde provienen. De acuerdo con la información que tengo, fue Disnael quien descendió. Y no solo lo hizo aquella vez, sino que ha bajado muchas otras. Pero decidió no acercarse de nuevo por temor a asustarte, como ocurrió la última vez. A veces, ingenuamente, creemos que recordarán quiénes somos tan pronto como nos vean o cuando reciban un destello de información. Fue un acto muy arriesgado por su parte, ya que, al hacerlo, te puso en una situación vulnerable. Tú estás en un avatar humano y despertar tu conciencia de golpe pudo haber sido demasiado abrumador, quizás hasta perturbador. Por eso, comprendiendo esto, tuvo que alejarse rápidamente para continuar velando por ti desde las alturas, guiándote desde la distancia. Antes de continuar, debes entender que no solo yo soy tu guardián o guía. Somos varios los que te observamos y cuidamos constantemente. No estás sola. Al igual que tú, hay muchos otros que trabajan con esta raza, y muchos de nosotros estamos siempre atentos a lo que sucede. Hay muchos seres como tú que ya están abajo, en la tierra. Algunos han perdido su conciencia y se han dejado envolver por la corrupción del mundo terrenal. Sin embargo, muchos otros siguen firmes en su esencia, fieles a quienes son y lo que representan. El hecho de que algunos se hayan mezclado con la corrupción no es algo intrínsecamente malo. Simplemente están intentando comprenderla mejor. No se puede entender algo verdaderamente sin haberlo experimentado. Al final, nada es completamente bueno o malo. Son simplemente experiencias. ¿Disnael quería transmitirme algún mensaje importante en esa ocasión? ¿O simplemente vino a asegurarse de que estaba bien? Su principal preocupación era asegurarse de que estuvieras bien, con la esperanza de que tal vez pudieras recordarlo. Esa desesperación que muchos de nosotros sentimos al tener frente a nosotros a alguien que amamos profundamente, deseando que a través de nuestra presencia puedan despertar sus recuerdos. Aún así, su mensaje fue entregado. Te dejó con esa curiosidad sobre los seres más allá de la tierra y de alguna manera cumplió su propósito. Sin decir mucho, logró hacer mucho.
¿Por qué siento como si estuviera viviendo en otro cuerpo, como si estuviera experimentando la Tierra a través de varias vidas o cuerpos diferentes? ¿Estoy realmente viviendo en otros cuerpos al mismo tiempo o es solo uno? ¿Podrías hablarme más sobre esto? En la Tierra, estás habitando sencillamente este avatar, pero también otro, uno que podrías considerar como tu alma gemela, el reflejo de tu esencia y tus memorias. Ambos son uno solo, son la misma persona en su núcleo. Puedes verlo como si estuvieras en dos cuerpos diferentes, siendo siempre el mismo ser. Algunas veces recibes información de ese otro cuerpo y lo sientes porque en realidad son dos manifestaciones de la misma conciencia. Esto es lo que llamamos telepatía absoluta y lo comprendes porque tú eres ese ser y ese ser es también parte de ti. ¿Tiene algo que ver con haber sido melliza o no está relacionado en absoluto? ¿Y ese otro ser, que también soy yo misma, está cerca de mi vida, de mi entorno? No tiene nada que ver, ya que tu mellizo, al vivir su propia experiencia, ha comenzado a separarse sutilmente y así se ha formado también su propia conciencia. Se han encontrado varias veces, han compartido momentos juntos, pero en este punto sus caminos de evolución son diferentes. Por eso, siempre habrá separaciones y reencuentros entre seres. Sin embargo, nunca existe una verdadera separación. Es el alma la que muchas veces elige experimentar estas distancias. Recuerda que no eres solo alguien viviendo en un cuerpo. Eres también una conciencia en constante expansión, nutriéndose de todas las experiencias que atraviesas, tanto en el cuerpo en el que estás ahora como en otros. Cada experiencia, cada paso amargo o difícil, se convierte al final en parte del vasto conocimiento infinito de un alma en crecimiento. ¿Entré en este cuerpo al momento del nacimiento o llegué después? Entraste en ese cuerpo cuando tenías 4 años, por lo que podría decirse que has experimentado casi toda tu vida en él. No llegaste en el momento del nacimiento, pero sí llegaste en una etapa muy temprana. Muchas personas se sorprendían de cómo actuabas y hablabas, diferente a tu hermano y a los niños de tu edad. Siempre has marcado una gran diferencia con los demás por tu forma de pensar y actuar, y también porque, cuando afirmabas haber visto algo, nadie te detenía, ya que realmente creías en lo que decías y nunca te importó lo que los demás opinaran. Desde pequeña, tenías la capacidad de ver y hablar con seres que no estaban en el plano físico. A veces te llamaban imaginativa o incluso te tachaban de mentirosa, pero la verdad es que veías cosas que otros no podían ver. Aún así, siempre fuiste fiel a ti misma y con lágrimas en los ojos defendías tu verdad, sin importar lo que los demás pensaran. Esa es una de las diferencias que te distinguen. Tu alma sabe y comprende profundamente lo que es la convicción, aunque tu cuerpo físico o tu mente humana no lo recuerden todo. Tu ser interior entiende perfectamente lo que te ocurrió antes. Nosotros pertenecemos a una raza que ha estado aquí desde siempre, con un conocimiento vasto y profundo. Somos capaces de darnos cuenta de muchas cosas rápidamente, aunque estemos en cuerpos o avatares que, a veces, no son los más apropiados para nosotros. Vamos a dejar esta conversación hasta aquí para no hacer el video demasiado largo, pero más adelante compartiremos mucho más sobre esta hermosa comunicación entre Cristina y Darinael. Cristina nos ha prometido que revelará más información sobre su raza, sobre ellos y sobre nosotros.
y estaremos encantados de compartirla con ustedes. Como han podido ver y escuchar, las semillas estelares no están solas. Tienen a sus guías, guardianes y a su familia estelar acompañándolas en cada paso de su recorrido por este mundo. Ellos siempre están ahí, respetando la decisión de cada semilla estelar de vivir y experimentar su vida en la Tierra para su propia expansión y crecimiento. Esto no significa que hayan sido abandonadas, todo lo contrario. Están siendo observadas y cuidadas con amor y paciencia. Es solo que algunas veces no se dan cuenta de su presencia, pero siempre están ahí, esperando el momento en que seamos conscientes de ese apoyo incondicional. Recuerden, nunca estamos realmente solos. Gracias a los extraordinarios dones de canalización de Yared Sasakahana, una semilla estelar taijetiana, hemos sido privilegiados con una conexión que trasciende lo terrenal y toca las estrellas. Yared, medium, chamana, creció en la tierra mágica de México, envuelta desde niña en el abrazo invisible de sus ancestros, quienes la guiaron en el despertar de sus habilidades excepcionales. La canalización, ese puente sagrado de telepatía en su forma más pura, ha sido perfeccionado por Yared para conectarse con guías y guardianes de frecuencias tan elevadas que solo el alma más despierta puede percibir. Estos seres celestiales facilitan la comunicación para que las semillas estelares encarnadas en la Tierra, aquellas almas que han hecho pactos en la entrevida, puedan reencontrarse con sus familias cósmicas, asegurando que cada vínculo sea puro, profundo y lleno de significado. Recuerda, dentro de ti también reside ese poder sagrado para descubrir tus propias conexiones estelares. Lo que has presenciado y sentido en este video es solo un destello del vasto universo de posibilidades que se despliega cuando te abres a lo que trasciende lo visible. Confía en tu intuición, esa brújula interna que siempre te guía hacia la iluminación. Permite que tus emociones sean el faro que ilumine tu camino. Sigue explorando con el corazón abierto y deja que tu curiosidad y tu espíritu libre te lleven hacia la grandeza que te espera. No te limites a ser solo un espectador de las experiencias de otros estelares. Si has llegado hasta el final de este video, es porque en tu interior también brilla la luz de una semilla estelar. Este es un llamado a tu alma, un recordatorio de que dentro de ti reside un poder inmenso y una conexión profunda con el cosmos. Pero es tu elección, tu desafío, descubrir quién eres verdaderamente, explorar de qué estás hecho y tomar las riendas de tu destino. No dejes que otros escriban tu historia. Atrévete a ser el autor de tu propia existencia, a revelar tu esencia y a desplegar tus alas en este vasto universo. Este es solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y expansión infinita. El universo entero te espera con los brazos abiertos, dispuesto a revelarte sus secretos más profundos. El viaje hacia tu grandeza comienza ahora.